rúbricas forman parte de este enfoque formativo, donde el papel principal y el centro del trabajo, ¿quién es? El estudiante. Y es más, nosotros tenemos la competencia 29. ¿Se acuerdan de qué trata la competencia 29? Autonomía para el aprendizaje. Pero, ¿cuál es la forma? Muchos se preguntan, ¿y cómo trabajo la autonomía? ¿Cómo vamos a generar autonomía si todavía todo está centrado en el maestro? ¿Y qué es lo que tiene que desplazarse del centro del maestro hacia el estudiante? Uno de los aspectos fundamentales que tiene que desplazarse es la evaluación. Entonces, en esta estrategia formativa, por ejemplo, el uso adecuado de una rúbrica, recuerden que la rúbrica principalmente es para orientar al alumno sobre los criterios sobre los cuales él va a ser evaluado. Y como tal, entonces es el alumno que tiene que empoderarse de esa rúbrica. Y entonces lo mejor en este proceso formativo es que cuando, por ejemplo, uno utiliza la rúbrica para ese primer borrador, la rúbrica sea aplicada, pero en la forma de autoevaluación. Es decir, los 120 trabajos deberían revisarlos los alumnos, no el docente. Pero nosotros no queremos a veces soltar la evaluación. Entonces, es el alumno el que debería. Y lo que nosotros debemos hacer, ¿ok? De esos 120 trabajos, muestrea 5, 8, 10, los que consideres necesario, y a partir de esa revisión muestral, identifica más que cómo están los trabajos, es cómo los alumnos están entendiendo los criterios para evaluar ese trabajo. Y a partir de allí deberías organizar un proceso justamente de retroalimentación, que puede ser grupal si hay cosas comunes que tratar, y en algunos aspectos tendrá que ser individual, son casos especiales que hay que atender. Entonces, sobre esa base, yo debo permitir que los alumnos hagan mejoras sobre las que ellos identificaron y sobre las que nosotros dimos como retroalimentación general a partir de ese muestreo que hicimos. Los alumnos deberán producir entonces su segunda versión. Cuando los alumnos producen su segunda versión, quien debe revisar principalmente o debería revisar ese trabajo es el compañero. En otras palabras, la coevaluación. La coevaluación. Entonces, al desplazar la coevaluación, al desplazar el centro de la evaluación hacia los estudiantes, en esa segunda etapa es el compañero el que te evalúa. Y esa evaluación que te hace el compañero, lógicamente la recibe el profesor y vuelves a muestrear. Otra vez seleccionarás al azar, ¿no? Algunos trabajos, imagínense 10 trabajos, revisas esos 10 trabajos y otra vez la idea es ver qué tan bien se están aplicando los criterios al evaluar a un compañero. Y, lógicamente, yo podré volver a hacer otra retroalimentación general, algunas retroalimentaciones individuales y paso a aplicar una fase de mejora para el trabajo final. Y en ese trabajo final, ¿no?, el profesor es el que podría evaluar, o si ya hay fortalezas en la autoevaluación, en la coevaluación, podríamos hacer que los alumnos autoevalúen o coevalúen y nosotros terminar de consolidar. ¿De acuerdo? Entonces, no son 360 trabajos. O sea, no es que todo el trabajo lo tiene que hacer el profesor. O sea, mientras el profesor no suelte la evaluación, eso sí va a ser un problema. Alguien dirá, profesor, pero los alumnos, pues, toditos se me van a poner a D, pues, y... No lo hacen. No lo hacen. Y dirá, no, pero si yo les digo que se coevalúen, van a comenzar a mirarse. Tú me pones A, yo te pongo A. Si me pones B, yo te pongo B, ¿no es cierto? Es que ahí estamos confundiendo una cosa. Estamos confundiendo evaluación con calificación. Cuando yo les dije que el alumno debería autoevaluarse o coevaluarse, jamás le dije que debería calificarse. Lo que yo dije es que el alumno debería identificar, este criterio sí lo logré, aquí me faltó, este criterio lo logré, este me faltó, aquí tengo que mejorar, en esto avancé. Eso es lo que tiene que identificar el alumno.
Y para eso justamente tiene que tener un instrumento, como por ejemplo la rúbrica. Y a partir de ello se ve qué cosas hay que mejorar. ¿Ah? Vuelvo a repetir otra cosa. Las rúbricas no nacieron para tener puntaje. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a poner puntaje, a las rúbricas también les hemos puesto obligatoriamente puntaje. En la fase de autoevaluación y evaluación, el propósito principal es la mejora del aprendizaje, no la calificación. Por lo tanto, nos interesa que reconozcan fortalezas y debilidades y qué cosa puedo hacer para mejorar, no una nota, no una puntuación. El tema está de que los padres deberían ver sus calificaciones cada que va cerrándose un proceso. ¿De acuerdo? Cada que va cerrándose un proceso. Lo cual significa que si los padres van a ver notas cada 15 días, significa que, vamos a suponer, has tenido una primera semana de retroalimentación y la segunda está cerrando. Lo mejor sería si pueden tener un espacio un poquito más amplio. ¿Por qué? Recuerden que trabajamos con competencias, no trabajamos con contenidos. Y las competencias requieren tiempo de formación, de maduración, de mejora. Entonces, lo que se tiene que conversar justamente con las autoridades que ustedes tengan es ampliar un poquito los plazos para que ustedes puedan ir cerrando procesos e ir poniendo las evaluaciones correspondientes. Ahora, en el caso extremo que tuviéramos que emitir una nota, recuerden que además la nota que nosotros ponemos en los registros o las notas parciales son solo referenciales. Y recuerden que nosotros no promediamos. Así tú hayas puesto al inicio B, C, A, D, lo que quieras, al final lo que cuenta de ese proceso, de esa etapa, lo que cuenta es la última evaluación que tú haces porque es el nivel de logro que se alcanzó en la competencia. No, en cualquier proceso. Yo puedo, para cualquier proceso, tener varios, ¿no es cierto?, varios aspectos de avance y finalmente la nota final es la que cierra y es la que se queda. Y esa nota final no corresponde ni a un promedio, ni corresponde a, digamos, quién tiene más, quién tiene menos. Tiene más A, tiene más B, tiene más C. No, esa nota final corresponde a una valoración del nivel de logro de la competencia. La idea es ahora revisar dentro de lo que está en nuestro marco, que es el Currículo Nacional de Educación Básica, complementarlo con el enfoque general de evaluación, de la evaluación formativa, sobre todo este aspecto de tener muy en cuenta de que al formar por competencias, nosotros vamos a tener que ir estableciendo tiempos y plazos razonables para poder desarrollar esa competencia, que implica el desarrollo de una serie de recursos, habilidades, contenidos y actitudes. Si no damos tiempo para desarrollar eso, el problema va a ser un corre que te alcanzo con contenidos otra vez. Y eso desnaturalizaría sí el enfoque por competencia y en todo ese caso no estaríamos trabajando con un enfoque por competencias. Toda política institucional, ya sea el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional o cualquier cosa parte de algo que mencionó el profesor Ricardo, algo que se llama necesidades de aprendizaje. En eso tenemos que estar bien conscientes todos. La pregunta es, ¿qué parte de su población postula a una universidad nacional? Si ustedes tienen, vamos a imaginar, un 80% que postula a una universidad nacional, va a haber que probablemente atender también esa necesidad. Si el margen es pequeño, no necesitamos atenderlo de manera general, sino necesitamos atenderlo de modo focalizado. ¿Sí? Pero lo cierto es que toda política institucional, toda política interna tiene que nacer de conocer bien claro las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si yo tengo, imagínense, un 80% de estudiantes que van a las universidades públicas, postulan a través de las universidades públicas y por lo tanto necesitan atender esa distorsión que generan los exámenes de admisión, entonces se puede atender, por ejemplo, vía seminarios, se puede atender, trabajar 2 unidades formativas y una unidad de
intenso revisión de contenidos, ¿sí? Se puede, lo que se llama un modo importante tener claro, es qué cosa es un instrumento de evaluación. ¿Qué cosa entendemos por un instrumento de evaluación? Si yo les preguntara, por ejemplo, díganme ejemplos de instrumentos de evaluación sin repetir, ¿de acuerdo? No vale repetir. Por ejemplo, aquí uno dice una lista de cotejo, ¿ok? Una rúbrica, una ficha de observación, un protocolo de video, ya podría ser, ¿ok? ¿Qué más? ¿Se acabaron? Un test no entra normalmente en criterio en instrumento de evaluación. Portafolio podría ser, si es que se maneja como tal. Registro auxiliar es instrumento administrativo, no es instrumento de evaluación. Anecdotario es recopilación de evidencias, no es instrumento de evaluación. Una prueba escrita no es instrumento de evaluación, es evidencia una vez que la complete el estudiante. Un cuestionario es como una prueba escrita, una vez que la completa el estudiante es un instrumento de recolección de información, es una evidencia, en otras palabras. ¿Qué más? Las intervenciones orales. Las intervenciones orales son evidencias, son actuaciones del estudiante. Son actuaciones del estudiante, no es instrumento de evaluación. Ficha de cotejo, como ya nos lo dijeron por acá, sí. Entonces, una ficha de apreciación artística, sí, correcto, ok. Una bitácora, como un portafolio, si es manejado en el sentido de instrumento de evaluación, sí puede ser. ¿Algo más? Ya se nos acabaron, ¿no? ¿Ok? Pero, entonces, ¿qué debemos tener bien clarito cuando vamos a hablar de instrumentos de evaluación? Es aquel instrumento donde constan los criterios con los que vas a hacer la valoración del aprendizaje del estudiante. Si no hay criterios para valorar el aprendizaje del estudiante, no es instrumento de evaluación. Piensen en una lista de cotejo. Trae toda una serie de criterios para ver qué hizo, qué no hizo el estudiante, ¿no es cierto? Que demuestra que aprendió o no aprendió. Por eso es un instrumento de evaluación. Piensen en una rúbrica. Trae descripciones que dicen lo que logra el estudiante o no. Claro, entonces eso es un instrumento de evaluación. En el caso de un portafolio, si el portafolio tiene una guía donde dice cómo se va a valorar ese portafolio, ese instrumento. Si no tiene esa guía para valorar el portafolio, se convierte solo en evidencia, porque los criterios después tendré que traerlos con algún otro instrumento. Lo mismo en el caso de la bitácora. Si la bitácora tiene una guía con criterios de cómo va a ser valorada, es un instrumento. Si no lo tiene, no lo es. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de un examen o un cuestionario de respuestas objetivas, ¿cuál es su instrumento de evaluación? La matriz de respuestas, ¿no es cierto? Esa matriz donde dice una ficha óptica es evidencia, porque el alumno ahí te entrega sus respuestas, ahí no están los criterios. Entonces, ¿qué sería la matriz de evaluación de una prueba? Interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Déjenme ver si tengo algo por ahí. A ver, ya que hacer esta pregunta. Felipe II reunió tropas, hizo la segunda incursión, destruyó varios bastiones, cerró acuerdos. ¿Ok? Posibles respuestas. Criterio. Criterio. Ya vamos a ver. Criterio. El material precedente es una indicación de los elementos que los alumnos pueden elegir para escribir sus respuestas. Esto no es obligatorio ni exhaustivo. O sea, hago una buena recopilación, pero no tiene por qué estar todo. El alumno podría encontrar algo que yo ni se me ocurrió. Y no se requiere una respuesta fija. Pero aquí viene el criterio ya de puntuación, de calificación. Concede un punto por cada idea pertinente hasta un máximo de 3.
Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo encuentro una idea mala, no le quito un punto, pues. Porque yo solo concedo puntos por respuestas correctas. Ahí no dice que tenga que quitar puntos por ninguna cosa. Entonces, si el alumno me pone 8 ideas y de esas 8 ideas solo 2 son buenas, se saca 2 puntos. ¿De acuerdo? Porque aquí no dice que yo le quite puntos. Solamente que conceda puntos por respuestas correctas. O sea, en cosas que sí acertó adecuadamente. Vamos, segunda pregunta, o parte B. ¿Qué sugiere la fuente D sobre la relación política entre Ricardo y Felipe? Miren, 2 puntos. 1, 2, 3 posibles respuestas. Como ejemplo, podrían haber más. Igualito, miren, B. ¿Sí? Pero yo las ideas las tengo explícitas. No es que ese rato recién voy diciendo, sí podría ser, no podría ser. Yo ya tengo una relación. Si hay una adicional que podría ser extraordinaria, esa la valoro, pero no es un permanente valorar a criterio propio todos. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en todo el documento. Miren, ve. Por ejemplo, decía aquí, analice el valor y las limitaciones. En el tema de valor o fortalezas que podría haber, en las debilidades o limitaciones que podría haber. ¿Y qué cosa dice acá? La pregunta se centra en valor y limitación. Si solo se discute el valor a las limitaciones, solo asigna 2 puntos. Mira, ¿cuánto valía la pregunta? Si él me pone 4 criterios de valor, no es que saca 4 puntos. Solamente le puedo valorar 2. Si contesta un solo tipo de cosa, esto dice, no, profesor, pero no debería ser de otra manera. Ok, que sea de otra manera, pero escríbemelo. Eso es en humanidades, en matemática eso no es posible. Busca un archivo que se llama matemática en la misma carpeta, por favor, profesor Ricardo. ¿Cómo que no se puede en matemática, no? ¿Ok? Miren, ve. Por ejemplo, esta es una pregunta de trigonometría, por decir. ¿Ah? Dice, puntuación máxima 6 puntos. Dice, Cachina está de pie en el punto K, ¿no es cierto? Acá, en la parte superior de un acantilado vertical de 218 metros de altura. La base del acantilado se encuentra en el punto B. Hay un barco situado en el punto S a 1200 metros de ella. Toda esta información se muestra en la siguiente figura. La figura no está dibujada a escala, o sea que el alumno no podría usar una regla y hacer regla de 3. Por la respuesta, un punto por la expresión que viene a ser, de alguna manera, la estrategia para resolver. ¿De acuerdo? Luego dice, nota, conceda una respuesta, si es que está, también podría el alumno poner la respuesta en radianes, si, sobre todo si usa calculadora. Conceda un punto, pero 0 acá abajo, si el candidato encuentra el ángulo de elevación correcto, pero luego lo utiliza para encontrar un ángulo complementario como su respuesta final. O sea, aquí está diciendo, no está permitido el uso de ángulos complementarios, sino usar las relaciones trigonométricas. En la parte B, donde pedía hallar la distancia de B hasta el barco, ¿qué cosa dice? Puede usar teorema de Pitágoras, puede usar la definición de la razón coseno, puede utilizar la razón tangente o puede utilizar la misma ley de senos. ¿Se dan cuenta que están mapeadas las diferentes estrategias que podría utilizar el alumno y cómo las voy a valorar? Y luego viene la parte descriptiva, igual. ¿Cómo es que voy a valorar cada uno de esos? Y luego, por ejemplo, cuando le pido que escriba notación científica y valía 2 puntos, dice, concede un punto solo si ha identificado adecuadamente la parte decimal. Y concede un punto si adecuadamente escribe la potencia de 10. ¿De acuerdo? Un punto por la parte decimal, un punto por la potencia de 10. Acepte su respuesta redondeada en la parte B. O sea, podría poner con 2 decimales, con 1 decimales o más decimales, no hay ningún problema. Conceda 0 puntos y 0 puntos por una respuesta como esta. Es decir, si ya el decimal no está bien escrito, pon inmediatamente, no vas a conceder. Pero ¿se dan cuenta que están explícitos los criterios cómo voy a asignar las puntuaciones? Por eso se llama instrumento de evaluación, pues. Vuelvo a repetir, maestra, esto va a depender qué cosa esté evaluando. Recuerde que una competencia jamás se evalúa mediante un examen escrito.
Las competencias se evalúan por desempeños, no por exámenes escritos. Los exámenes escritos son parte del proceso de evaluación cuando yo estoy trabajando un componente de la competencia, estoy manejando un recurso que es el contenido. ¿De acuerdo? Ahí puedo utilizar un examen escrito, pero jamás la competencia la puedo evaluar con un examen escrito, no tiene ningún sentido. ¿Ah? Porque el conocer, el decir que existe tal habilidad o tal cosa, no asegura que el alumno sea capaz de una actuación eficiente. Y por lo tanto, la competencia siempre tiene que ser evaluada, como les ha dicho el profesor, mediante una situación significativa. ¿De acuerdo? Dentro de esa situación significativa, yo podría considerar, profesor, que una parte, la parte de contenidos, para saber si la maneja bien, voy a tomar un examen de una partecita, voy a tomar un examen de contenidos, un examen escrito, sí, haz tu instrumento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, que quede claro. Y ahora, en los módulos de aprendizaje que utilizan, donde ya solamente enseñan literalmente contenido, ahí sí tomarán exámenes escritos, asegúrense de tener instrumentos. Asegúrense de tener bien claros sus instrumentos de evaluación. Porque si no, estamos hablando de cualquier cosa menos de evaluación. Pues. O sea, que la matriz de evaluación que se hace para los exámenes escritos... No, esta matriz es para crear, para generar el instrumento de evidencia, ¿no? El de recolección de información, que es el examen. Pero cómo se van a valorar las respuestas no figura en esa. Por lo tanto, no es instrumento de evaluación. Instrumento de evaluación solo si aparecen los criterios con los cuales yo voy a hacer la valoración. Cuando yo con el alumno practico, el alumno debería estar acostumbrado a utilizar el instrumento de evaluación. Ok, chicos, hoy día vamos a dar un examen rapidito. 3 preguntas, ok. ¿Terminaron? Listo, tengan. Revísense. Ahí está su matriz de evaluación. Ahí está su esquema de calificación. Revísense. Autoevaluación. O si no, tú pásale tu trabajo, toma, revísale a tu compañero. Y entonces, además de enseñarle el contenido, le enseño cómo debe ser a que el alumno sea consciente de los criterios con los cuales se valora. Cuando ya hago mi evaluación formal de ese contenido a través de un examen, si es que quiero hacerlo, entonces, lógicamente, yo la aplico, ¿no es cierto? Yo aplico ya el instrumento. Y ahora, esto por si el caso se aplica en todos los programas internacionales. El programa de bachillerato internacional, el programa ACUA, el Cambridge, el NTCSS, todos los programas internacionales, esos son sus instrumentos de evaluación por si el caso. Toda una serie de guías, instrumentos que puedes ir adaptando, adecuando, y es más, ya se hace más fácil construirlos porque ya tengo toda la lógica de cómo trabajarlos. No se trata tampoco de decir, el subdirector de repente viene y dice, ya, como el profesor dijo, mañana me traen todos los exámenes y todos con su esquema de calificación. No, pues sería una locura. Entonces hay que hacer un proceso bajo el cual vamos a llegar en un tiempo determinado a tener formalizado un proceso, un sistema. ¿De acuerdo? Ok, pero lo cierto es que entiendan de que tienen que existir instrumentos de evaluación. Y es más, esto permitiría hacer cosas que están escritas en todo sitio, pero que no tienen cómo desarrollarse. Por ejemplo, una de las cosas importantísimas en un colegio es que yo tomo examen y la profesora corrige mis exámenes. Y yo corrijo los de ella. Esa es una práctica que debería ser más común y cotidiana de lo que lo es. ¿Por qué? Porque si los criterios están claros y están en un instrumento, o sea, y entonces te evitas muchas subjetividades de que tú conoces al alumno y crees que sí, crees que no, y te centras en los criterios. ¿De acuerdo? Y podemos comenzar como todo, ok, profesora, en este examen, 3 de mis exámenes lo corriges tú, 3 exámenes lo corrijo yo. Y después nos sentamos. Mira, ve, a este alumno tú le pusiste 8 y a este alumno yo le puse 15. Ay, caray, ¿por qué tanta diferencia? ¿Cómo interpretaste este criterio? Mira, yo pensé en esto, cuando yo construí pensé, ok. Eso se llama justamente socialización de los criterios. Y cuando un equipo tiene varios profesores, debería ser una práctica común el que
tengamos criterios compartidos. Porque si no va a ocurrir lo que ocurre en muchas instituciones. Sí, pues tú sacas 20 porque es una profesora que 18 es su mínima nota, en cambio activa. Entonces lo que quiero remarcar y que quede clarísimo es una idea. Quítense de la cabeza que evaluar tiene que terminar en un puntaje o una calificación. Evaluar formativamente significa poder mejorar los procesos de aprendizaje principalmente, pero también sería bueno los procesos de enseñanza. ¿Ah? Y para poder hacer eso, necesitamos, como en todo proceso de evaluación general, elementos claves. Primero, recoger información. Segundo, analizar esa información. Tercero, formarnos juicios de valor. Y lo más importante, ¿y para qué hacemos todo eso? Es para tomar decisiones. Tu decisión puede ser poner una nota, pero eso es una de tantas posibilidades y solamente en ciertas etapas. Lo principal es la decisión de qué retroalimentación vas a brindar. Entonces olvidemos que la evaluación tiene que andar generando nota y nota, nota y nota. La evaluación no es generar notas, pero la evaluación no es medición. La evaluación es recoger información para finalmente tomar decisiones. Y lógicamente depende mucho del recojo que hagas de la información para comenzar. ¿Cómo y qué información vas a recoger? Si yo les preguntara, vuelvo a tomar una pregunta que les hizo el profesor Ricardo, ¿qué cosa es una evidencia? ¿Qué es una evidencia de aprendizaje? Para refrendar lo que yo estoy diciendo que mis estudiantes han. Ya, a ver. Una evidencia puede ser de manera tangible y no tangible que el alumno ha realizado. Ya, lo tangible, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a lo tangible? A las evidencias tangibles, entre comillas. ¿Qué le llamamos? Productos. Y a esas medias intangibles, ¿cómo le llamamos? Principalmente las actuaciones, ¿no es cierto? Tenemos productos, tenemos actuaciones. Claro que por ahí se olvidaron una, que se llaman desempeños, actuaciones. En desempeños y actuaciones ya es algo mucho más complejo. Hay actuaciones y hay productos que pueden estar intercalados. Entonces, pero bueno, centrémonos por ahora en evidencias, productos y actuaciones. Díganme ejemplos de productos y de actuaciones con las cuales valoran el trabajo de un estudiante. Un mapa conceptual, muy bien, maestra. ¿Qué más? Una infografía, muy bien. Una maqueta, muy bien. ¿Qué más? Un video, muy bien. Un tríptico, correcto, muy bien. Una creación de problemas, ok, listo. ¿Qué más? Un ensayo, una exposición, correcto, muy bien. ¿Qué más? Un conversatorio, ok. ¿Qué más? Un debate. Una línea de tiempo. Muy bien. Ok, maestros. Una historieta. Todo lo que ustedes han dicho está perfecto, está bien. Pero solo están pensando en evaluación final. Entonces, yo esperaba también otras evidencias. Por ejemplo, si están haciendo un ensayo, yo esperaría primero una evidencia como, por ejemplo, cuál es la tesis que vamos a defender. O sea, que el alumno aprenda y defina correctamente cuál es la tesis de mi ensayo. La tesis de mi ensayo puede ser, por ejemplo, de que los plásticos realmente no contaminan tanto como dicen. Profesor, ¿pero cómo va a decir eso? Pero eso se trata de un ensayo. Vamos a ver cómo lo defiendes eso, pues, ¿no? Claro, de eso se trata, ¿no?
No se trata de una respuesta políticamente correcta, sino que, vamos, ¿qué te dicen tus fuentes? De repente al final terminas diciendo que tu tesis era incorrecta, pues, ¿no? Pero ok, pero muy bien. Yo necesitaría primero una evidencia de proceso, que el alumno tenga bien claro cuál es su tesis que va a defender. Segundo, debería tener su esquema de argumentación. O sea, un esquema donde dice el alumno, aquí voy a tratar sobre los tipos de plástico, aquí sobre su tiempo de vida, aquí sobre cómo se degradan, aquí otras formas alternativas al plástico, sus tiempos de degradación. ¿No? Todo un esquema de cómo voy a ir. Ese esquema en bruto es parte, primero tiene que estar definido bien claro si es que yo quiero que desarrolle usted, porque si no aparece el ensayo de Milagro Echecito con ChatGPT, ¿no? Entonces eso no sirve de nada. Entonces yo tengo que ayudarle a estructurar eso. Y es más, hasta puede usar ChatGPT para estructurar eso, pero finalmente, después de todo ese proceso, me voy a quedar con esto. Y aquí voy a introducir un ejemplo, aquí voy a utilizar un contraargumento, aquí voy a utilizar tal cosa, su esquema. Luego de eso, yo podría pedirle al estudiante que me muestre cuáles son sus argumentaciones iniciales. ¿Qué me interesa saber? Si el alumno está construyendo adecuadamente argumento. Porque a veces le pido que el alumno argumente y el alumno describe. ¿No? Que el alumno termina describiendo, no argumentando, sino describiendo, diciéndome qué es en lugar de decirme, ¿no? Por qué ocurre algo, ¿no? Entonces, ok. Eso es lo que tienen que introducir, porque en la evaluación formativa, la gran mayoría de evidencias deberían ser de proceso. La gran mayoría de evidencias de ustedes deberían ser de proceso. Porque solo en el proceso tú puedes ir retroalimentando para que mejore, pues. Si tu producto, tu evidencia solamente está al final del proceso, vamos, para regresar, una vez que está hecho todo el ensayo, regresar a decirle que formule bien la tesis, es volver a comenzar de nuevo todo el proceso, pues, ¿no? Pero si no está bien hecho, difícilmente va a estar bien hecho el ensayo, pues. Si la tesis es ambigua y da para dos lados, no hay mucho que defender, ¿no? Entonces, hay que orientar adecuadamente ese proceso de evaluación. Por eso le decía, pero cuando yo estoy orientando a que el alumno formule adecuadamente una tesis, no tiene mucho sentido decirle, no, ya tienes A, ya tienes B, ya tienes C, ya tienes D, no. ¿Ok? ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Nada más. ¿No es cierto? Puedes mejorarla. ¿Qué te parece si te sugiero que investigas esta fuente, tomas esta idea? ¿No? Ok. Pero al final, una evaluación no tiene por qué terminar en una nota. En la evaluación formativa, la mayor parte de la evaluación no termina en nota, termina en retroalimentación. Y solamente ciertas evaluaciones que ya tienen carácter final, ya tienen carácter de reporte para una etapa determinada, esas son las que deberían generar notas. ¿Por qué te dicen que tienes que poner una nota final? Como le digo, puede que sea la razón detrás de eso sea una política más arriba, ¿no? Y que yo solamente tengo que cumplirla. Pero la pregunta es, ok, si nosotros tenemos que hacer esto y hay esto, ¿cómo podemos manejarlo en un término medio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero justamente el que ustedes tengan estas capacitaciones y a partir de estas capacitaciones digan, pero tenemos algunas ideas que pueden irse conversando, entonces abre ya el espacio y esperamos que se vaya construyendo eso, porque al final, como le digo, al final cada institución termina definiendo sus propias políticas, y esas políticas tienen que articularse a muchos elementos, algunos de los cuales de repente no son tan cercanos a nosotros, pero que sí sería bueno que en ese proceso de socialización se entienda cómo podemos manejarlos, ¿no? Entonces, yo los invito a eso, porque aquí lo único que podemos hablarles es justamente de cómo es el enfoque, cómo se trabaja, cómo se maneja. Ya la adecuación en la institución depende muchísimo del trabajo ¿no? Y esperemos, pues, como usted el especialista de la gerencia aquí, también eso permita, ¿no?, construir algunos puentes para apoyar, porque a veces la realidad es, ¿cuál es mi alternativa? Si no hago esto, ¿cuál es mi alternativa, no? Y lo importante es ir buscando esas alternativas, esos espacios que permitan, pues, una mejor construcción de estos procesos de evaluación. Porque recuerden que ahora la evaluación no es algo que tenemos que lidiar al final. Recuerden que nosotros trabajamos con lo que se llama la planificación invertida.
O sea, el enfoque del CENEP es la planificación invertida. ¿Qué cosa quiere decir? Que en nuestros tiempos que nosotros estudiábamos y nos enseñaban a planificar, ¿qué nos decían? Primero elige qué vas a enseñar. O sea, imagínate, yo voy a enseñar en historia la guerra de Perú con Chile. ¿Y qué actividades vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Con qué lo vas a enseñar? Yo voy a trabajar esa guerra con Chile con, por ejemplo, un debate, con discusiones o con que los alumnos estudien y expongan, en fin, las estrategias. Luego, ¿qué cosa decíamos? Muy bien. ¿Y eso cómo lo vamos a evidenciar? En otras palabras, ¿qué productos van a generar los alumnos finalmente? Y por último, ¿con qué vamos a evaluar ese producto? Esa era nuestra ruta normal en planificación. Pero eso ya no funciona en el actual currículo. En el actual currículo, lo primero que tú tienes que pensar es, ¿qué quiero que aprenda mi estudiante? ¿Qué es lo que quiero que aprenda mi estudiante? ¿Qué cosa quiero que logre mi estudiante? Lo que yo quiero que mi estudiante logre es estar consciente de los tipos de causas y cómo éstas se articulan a las consecuencias de un hecho histórico. ¿Y cómo vas a evidenciar eso? Los alumnos deberían ser capaces de construir un pequeño ensayo para discutir eso, donde aborden esas causas y esas consecuencias y se vincula esa relación y la importancia que pueden tener cada una de ellas. ¿Y cómo las vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a lograr eso? Enseñándoles a analizar fuentes, a identificar causas, a hacer árboles de causas y consecuencias, a identificar causas mediatas, causas inmediatas, causas lejanas, a enseñarles a identificar consecuencias directas, consecuencias indirectas, consecuencias a largo plazo. Muy bien. Y todo eso, entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Con diferentes tipos de estrategias. Y finalmente, ¿qué hecho histórico elegimos para eso? Porque causas y consecuencias hay en todos los hechos históricos. La pregunta es, ¿con qué hecho histórico? En esta oportunidad vamos a trabajar con la guerra con Chile. Entonces vamos a trabajar la guerra de Perú con Chile. Listo, Pero de repente otro colega dice, no, pero de repente en este tiempo de repente sería más importante que los chicos se den cuenta, por ejemplo, del conflicto palestino-israelí. Pero al final entienden que el proceso de construcción va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es solamente con qué lo hago, ¿no? Pero eso también cambia radicalmente otra cosa. Cuando yo enfoco por contenidos, lo primero que hago es una lista exhaustiva de todo el contenido que tengo que abordar. Pero cuando yo planifico, al contrario, yo dije que me iba a centrar solo en causas y consecuencias. Por lo tanto, yo no voy a estudiar las principales guerras, los principales héroes, las principales batallas, no voy a estudiar los hechos anecdóticos, todo eso no entra. Me centro en causas y consecuencias. Guerra de Perú con Chile. Y más adelante, cuando esté en otra unidad, o en otro año incluso, recuerden que nuestras competencias y sus estándares son por varios años. Ustedes trabajan solo con el estándar 7, ¿no? Entonces, en ese caso, voy a decir, y cuando más adelante esté discutiendo, haciendo una evaluación de un hecho histórico, quiero volver a tomar la guerra de Perú con Chile, ¿cuál es el problema? Y yo tocaré otros aspectos de la guerra de Perú con Chile para hacer una evaluación, ¿no? Entonces, dése cuenta de que el sistema de planificación con el que nosotros tenemos que estar pensando parte de qué cosa queremos que aprendan, para luego aterrizar con qué insumo vamos a trabajar eso. Porque si seguimos, digamos, teniendo esa ruta, pero seguimos pensando de abajo hacia arriba, no va a funcionar. ¿Por qué no alcanza el tiempo a la mayoría? La mayoría dice, pero no alcanza el tiempo para hacer tanto contenido. Es porque queremos agotar contenido, pues. Y el agotar contenido no está dentro del marco del desarrollo de competencias. Pero ya hablamos de eso, ¿no? Que puedes articular módulos, puedes articular programas extracurriculares, ya todo lo que quieras.
sabiendo que eso atiende otra necesidad, más no está en el corazón del programa formativo propiamente dicho. ¿Okay? Y si además sirve para mejorar la enseñanza, genial. Seguimos. Las rúbricas. Y aquí quisiera que vean esto, porque si ustedes leen en internet la mayoría de definiciones de rúbricas no van alineadas al currículo. ¿Por qué? Porque las rúbricas no nacieron en la educación. Las rúbricas nacieron en la evaluación de desempeño en la empresa. Y en las empresas, ahí sí, las evaluaciones de desempeños son evaluaciones calificadas, pues con una nota, una puntuación para poder, en base a eso, decidir si te conviene capacitarlo, si te conviene potenciarlo, te conviene retirarlo, ¿no? En la empresa es otra cosa. Pero si nosotros adaptamos esa idea a las rúbricas en el sentido formativo, quiero que se quede claro. La rúbrica de evaluación es una herramienta que permite analizar y orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con criterios claros y descripciones de niveles de logro. ¿Dónde dice poner puntuaciones? No dice. Puede poner puntuaciones, pero no tiene por qué necesariamente poner puntuaciones. Más que un instrumento de calificación, es una guía estructurada que facilita la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación. Al estar explícitos los criterios, el mismo alumno puede aprender a calificarse, a calificar a su compañero. Por eso facilita la autoevaluación y la coevaluación. Y lo principal, la retroalimentación, promoviendo la mejora continua de aprendizaje. Esa idea es la que tenemos que manejar de rúbrica en evaluación formativa. La mayoría de definiciones que ustedes van a encontrar, rúbrica, instrumento que mide el nivel de logro del estudiante. Pero el nivel de logro del estudiante ya es final, pues. ¿Por qué? Porque lo han adaptado del nivel de desempeño de los trabajadores en una empresa. Pero en la evaluación, si ustedes buscan libros de evaluación formativa, van a encontrar definiciones como esta. ¿De acuerdo? Seguimos. Las características, por ahora nos las vamos a saltar, Ricardo. ¿Tiempo? Tipos de rúbrica. La rúbrica analítica. Esta que es la más común, ¿no? Desglosa criterios y desglosa niveles de logro, ¿no? Entonces, pasamos rapidito, ¿no, Ricardo? Entonces, su esquema ahí lo tienen, ¿no? Los criterios de evaluación, en esta parte van a ir los niveles de desempeño, de acuerdo a cada, ¿no es cierto? Una descripción de cada uno de ellos. Pero tenemos un segundo tipo de rúbrica, que es la rúbrica holística. Las rúbricas holísticas están pensadas principalmente para evaluar principalmente productos finales, desempeños finales, ¿sí? Por ejemplo, en la mayoría de sistemas de educación internacional, las rúbricas son holísticas, por ejemplo. Hay muy pocas analíticas. ¿Por qué? Porque son para evaluación final, de procesos finales. ¿De acuerdo? Entonces, la rúbrica, instrumento de evaluación que valora el desempeño integral respecto a una tarea o una actividad. En este caso, a nosotros nos interesaría que sea el desempeño en la competencia, ¿no? En lugar de analizar aspectos por separado, ofrece una apreciación global de ese nivel de logro, ¿no? Se basa en una escala con descriptores, pero ojo, aquí hay una escala y una descripción. No hay diferentes niveles, ¿no? No hay diferentes criterios, mejor dicho. Todos los criterios están integrados en una sola descripción. No hay diferentes criterios, solamente hay diferentes niveles. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ejemplo de aquí. De aquí les pongo un ejemplo. Y si la mayoría no conoce, es esta rúbrica, ¿no? Que es la rúbrica de un solo punto. La rúbrica de un solo punto establece solamente un nivel de logro. Solo el nivel logrado, nada más. ¿Ya? Solo el nivel logrado. Esto se corresponde mucho con un modelo de aprendizaje que se llama Master Learning, o el aprendizaje dominio. Aprendizaje dominio. Pero si ustedes, en español hay muy poca literatura. Si ustedes buscan en inglés, búsquenlo como Mastery Learning y van a encontrar enorme cantidad de información. ¿Qué cosa quiere decir rúbrica de un solo punto? Estas rúbricas se utilizan cuando no es negociable que el alumno logre menos de lo esperado. No es negociable que el alumno logre menos de lo esperado.
¿De acuerdo? O lo logra o no lo logra. El alumno va a estar ahí hasta que lo logre. Va a estar ahí hasta que lo logre. No hay otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, podemos adaptarlos a algunos tipos de actividades. Podemos adaptarlo a algunos tipos de actividades. Como por ejemplo, este ejemplo que les ponía de estandarización de procesos para medición. El alumno aprende sí o sí, por ejemplo, a medir adecuadamente, ¿no?, el inicio del movimiento, o no le doy pase, pues. ¿Por qué? Porque si no aprende eso como base sí o sí, los resultados, pues los números no van a decirme nada, pues no simplemente van a llevar a un error. Entonces, cuando yo tengo ciertos aprendizajes que no son negociables, se logran y no nos movemos de ahí hasta que se logren, se utiliza esto. Por los tiempos, a veces hay muy poco espacio para esto en nuestros procesos. ¿Ya? Hay muy poco espacio para estos procesos, pero por ejemplo se utilizan mucho en los procesos, cuando se implementan procesos, por ejemplo, de trabajo complementario con los estudiantes, ¿no? Entonces yo en matemática tengo un alumno que no logra sumar adecuadamente y entonces yo no voy a soltarlo a ese alumno en este acompañamiento extracurricular hasta que sume bien. Entonces, ¿qué cosa haré? Bueno, pues primero trabajaré la noción de suma, trabajaré actividades con bloques, con cosas lógicas, luego trabajaré ya cómo sistematizar ¿no?, la regla de sumar, luego lo haré practicar con el algoritmo, y hasta que no me lo domine bien, no lo voy a soltar. No sale del reforzamiento, no sale de ese proceso de afianzamiento. Estos, por ejemplo, se utilizan en refuerzo escolar. Ahora, aquí les he puesto un ejemplo para que ustedes vean y nos sirva para comentar algunas cosas adicionales. Miren aquí. Miren esa rúbrica para evaluar la participación de una clase. Rúbrica para evaluar la participación de una clase. Se han definido 3 criterios: intervenciones, colaboración e interacción, y el uso de herramientas digitales. Se han determinado 4 niveles de logro: básico, intermedio, competente y experto. Pueden ponerle A, C, B, A, D, ¿no?, lo que quieran. Lo cierto es que una de las primeras cosas que quiero que se fijen es que en ningún caso se utilizan términos, algunas veces, la mayoría, frecuentemente, tal vez, de vez en cuando. Si buscan rúbricas, la mayoría de rúbricas dicen eso. Pero la pregunta es, si un alumno escribe un texto, ¿cuándo diríamos es la diferencia entre casi siempre se expresa correctamente y la mayoría de veces se expresa correctamente? Vamos, eso es casi imposible. O sea, en palabras se ve bonito, pero a la hora de hacer la valoración, en realidad al final termina siendo instinto del profesor. Porque no hay manera de distinguir una cosa de otra, pues, en la práctica. Y algunas veces es irrelevante. Por ejemplo, ustedes habrán visto algunas rúbricas que cuando intentan hablar de ortografía, por ejemplo, dicen C, deficiente, tiene muchos errores ortográficos. Tiene luego inicio, comete 20 errores ortográficos. El otro comete 5 errores ortográficos. El otro no comete errores ortográficos. Ok. Pero podría haber cometido 5 errores ortográficos que desnaturalizan una idea. Y podría haber cometido 20 errores ortográficos que no comprometen la idea. La pregunta ¿es relevante el número de faltas ortográficas o qué tanto comprometen la expresión de ideas? Entonces, ¿para qué caso tiene poner 5, 10, 15, 20 errores ortográficos? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, pues, ¿no? En que esas graduaciones con que comenzaron, que eran muy adaptables porque sí están definidos en una empresa. Por ejemplo, la mayoría de veces viene tarde. En una empresa, por ejemplo, eso está definido por porcentajes. Y los porcentajes están claramente porque marcan con tarjeta y sale automáticamente el porcentaje. Entonces ahí no hay ningún problema.
Pero nosotros en la parte educativa no tienes forma de poder distinguir una cosa de otra, pues. Y entonces lo que se hace y lo que principalmente se sugiere es que haya una graduación en la habilidad que estás midiendo. Vamos a suponer, y aquí podrían apoyarse de algunas de las taxonomías que existen. Vamos a poner, por ejemplo, yo a un alumno le digo, evalúa la pertinencia de tu solución tecnológica. Yo les pregunto, ¿qué espero cuando a un alumno le digo, evalúa la pertinencia de tu solución tecnológica? ¿Qué esperamos cuando decimos evalúa? ¿Qué esperamos cuando a un alumno le decimos evalúa? Es complicado porque tiene que dar un juicio de valor a él. ¿Ya? Algo que deberíamos tener en claro, cuando nosotros decimos evalúa, esperamos cosas a favor, cosas en contra, lo que es pertinente, lo que no es pertinente, lo que es una fortaleza, lo que es una debilidad, lo que es apropiado, lo que no es apropiado. ¿De acuerdo? Esperamos un análisis crítico de los dos lados, equilibrado de las dos cosas. Evaluar no significa solo decir cosas negativas, ni solo decir cosas positivas. Quiere decir hacer un balance entre lo positivo y lo negativo, la fortaleza, la debilidad, entre esas dos cosas contrapuestas, para finalmente llegar a una conclusión. Entonces, cuando yo le digo a un alumno, evalúa la pertinencia de tu solución tecnológica, yo espero que él me diga, es fácil de construir porque utiliza recursos renovables, es económicamente ventajoso porque se puede vender con un margen de, por ejemplo, ganancia significativa. No contamina porque no produce elementos que, pero cosas desfavorables. No se puede aplicar a una diversidad de problemáticas. Demora mucho tiempo en construirlo. Se deteriora muy rápidamente. ¿Se dan cuenta o no? Estoy haciendo una evaluación. ¿Qué cosas fuertes tiene y qué cosas débiles tiene? Conclusión. Las fortalezas, ¿no? Las fortalezas manejadas adecuadamente pueden permitir superar las debilidades. Se propone la construcción de del prototipo para pasar evaluación. ¿Se dan cuenta? Eso es hacer una evaluación. Pero ¿qué cosa te dice el alumno? El alumno te dice, la solución consiste en un tubo que se pega contra una plancha, el tubo tiene 5 metros o 5 centímetros de largo, se le hace 3 agujeros laterales, se pasa una cuerda. ¿Qué está diciéndome? El procedimiento, el proceso, ¿no? Me está describiendo el procedimiento para construirlo. Eso no es evaluación, pues. O si no me dice, este instrumento sirve para que pueda filtrarse agua que se toma de una acequia y que reduce el número de contaminantes y tal. ¿El para qué sirve? Pero no me está haciendo ninguna evaluación, pues. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo van a encontrarse con respuestas como esas. Entonces se le evalúa, si lo que yo quiero es que el alumno evalúe, él evalúa qué cosa va a hacer. ¿Qué va a hacer el evalúa? Mi acción competente. ¿Y qué cosa va a hacer aquí cuando el alumno me diga para qué sirve? O cuando el alumno se quede solo en describirme en qué consiste. Se dan cuenta que lo que principalmente y en la mejor medida posible debe marcar el paso de un nivel a otro es la complejidad del aprendizaje que ha logrado el estudiante.
La complejidad del aprendizaje que logre el estudiante. Eso es lo que tiene que ser su gran guía para hacer esos niveles, esos diferentes de niveles. En el caso de referirse a los estándares que explicaba el profesor Ricardo, ustedes podrían tomar algunos elementos de su estándar. Por ejemplo, ustedes trabajan con el estándar 7, ¿no es cierto? Y 7. Y su nivel avanzado podría ser tomar algunos elementos diferenciales del destacado. Y su nivel anterior podría ser tomar del nivel 6. Y si quieren un totalmente básico, la rúbrica está hecha solamente para la presentación que está haciendo el estudiante. Participando hay estudiante. El estudiante participa de manera ocasional, mostrando una comprensión razonable de los temas, explica conceptos, pero rara vez aplica el conocimiento en discusiones. Participa activamente aplicando conceptos clave de manera coherente en las discusiones, responde a las intervenciones de los demás y hace conexiones con el contenido. O participación sobresaliente generando nuevas ideas o enfoques que estimulan el debate, integra diferentes conceptos y fomenta la colaboración entre compañeros. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que hay es una distinción de niveles, pero todos los indicadores que yo voy a mapear para hacer la valoración están juntos en una sola descripción. No hay desdoble en diferentes criterios. ¿De acuerdo? No hay desdoble en diferentes criterios. Solamente existen niveles nada más. Vuelvo a repetir, suelen utilizarse mucho para valoraciones globales, para valorar productos finales. Entonces, esta rúbrica puede acompañarlos ya sin mayor desglose de diferentes criterios. Pasamos a la siguiente. Quiero que se fijen en la estructura. Dese cuenta que solamente hay un nivel esperado nada más. Un nivel de logro esperado. No hay diferentes niveles. Lo que sí hay es diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, en intervenciones, ¿qué espero? Las intervenciones son claras, están centradas en el tema y demuestran una comprensión profunda de los conceptos clave. Lo cual significa que yo tendré que hacer con ensayos con los estudiantes hasta lograr que realmente estén preparados y ya recién pasamos a la presentación final. Colaboración e interacción. El estudiante participa activamente, interactúa con los compañeros y contribuye al desarrollo de la discusión colaborativa. Hay alumnos que se paran al frente y no se mueven para nada. Ni siquiera miran a su público, mucho menos se desplazan, mucho menos no aceptan intervenciones de los compañeros. Por lo tanto, todo eso tiene que trabajarse también. Herramientas digitales, se utilizan de manera adecuada las herramientas digitales para enriquecer las discusiones, aportando los recursos complementarios que apoyen su participación. Sea integrar videos, sea integrar imágenes, una diapositiva, una presentación multimedia o lo que fuera, ¿no? Entonces, trabajamos esto hasta que esté en el nivel de logro esperado. Pero mientras llegamos al logro esperado, vamos a tener que ir trabajando justamente los procesos de retroalimentación. Es ahí donde se complementan estos aspectos. Es decir, qué cosas ya se van logrando de estas, qué aspectos de esto ya se van logrando y qué aspectos todavía tengo que mejorar. Sigue el proceso hasta que se consolide. Recuerden que esta rúbrica se utiliza cuando no vamos a permitir que el alumno pase a otra etapa si no llega al logro de lo que hemos propuesto como esperado. ¿De acuerdo? Sí o sí. Hay alumnos que hábilmente avanzan, no, porque hay alumnos con los cuales yo puedo ir, primero, diversificando estrategias, segundo, diversificando avances. Diversificando estrategias significa que, por ejemplo, si alumnos ya consolidaron, puedo utilizarlos como monitores de compañeros que están avanzando. Dos, si el alumno ya terminó, ya llegó, ya está listo para hacer su presentación final y todavía, pero él no va a ser monitor de otro compañero, yo ya puedo irle adelantando el material del siguiente trabajo que tiene que trabajar y él va trabajando en paralelo. Así que hay estrategias para poder diversificar el trabajo según fuera necesario. Lo cierto es que yo no cierro hasta que los alumnos hayan logrado lo que yo espero en esa rúbrica.
¿Cuántas veces entonces tendría que retroalimentar? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario, y por eso decimos mucho lo utilizamos en programas extracurriculares, en programas de reforzamiento, o para cosas puntuales, para cosas muy puntuales dentro de aprendizajes más complejos. Si fueran 2 o 3 alumnos que no logran. Si tenemos 2 o 3 alumnos que no logran, podría derivarlos a un programa extracurricular, a un acompañamiento extracurricular hasta que lo logren. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, en esta mentalidad del logro, entonces, como ven, es relativamente sencillo porque no hay desgloso por niveles, pero sí hay diferentes criterios, ¿sí? Puede haber diferentes criterios con los cuales yo voy a hacer la valoración y que quiero que alcance el estudiante. Pasamos y vamos, creo, ya casi cerrando. ¿Cómo elaborar una rúbrica? Entonces, primero, bueno, esto ya un poco complementando lo que hicieron con el profesor Ricardo, identificación de los logros de aprendizaje, y esa identificación, cuando sean competencias, va a ser el estándar. Pero también hay aprendizajes que son paralelos a la competencia o son una parte de la competencia y podríamos tener nuestro propio logro de aprendizaje definido, y como tal, sí, lo importante es que tiene que estar bien claro. Ve avanzándolos hasta que comience a reproducir el primero de arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, antes de comenzar, es importante tener claridad en los logros de aprendizaje que se quieren evaluar, los cuales deben estar alineados con el estándar de competencia. Definición de los criterios. Los criterios es qué cosa vamos a lograr, ¿no es cierto? Y no tiene por qué abarcar necesariamente en un aspecto particular toda la competencia. Las valoraciones de competencia incluirá todo el estándar, pero en actividades parciales, en actividades específicas, yo podré quedarme con ciertos criterios para poder armar un producto o una actuación del estudiante. Establecimiento de niveles de logro, cómo voy a ir diferenciando. Y ya comentábamos, evitar términos ambiguos, ¿no? Determinar que prácticamente en la práctica no se pueda aplicar esos criterios, o si el alumno quiere aplicarlo, no sabe a qué se refiere eso. Entonces, mientras más claro sea esa distinción en niveles de logro, mejor. Y aquí les sugería utilizar de preferencia taxonomías o los niveles que aparecen en diferentes estándares, en niveles diferentes de estándares, ¿no? Descripción de cada nivel de logro por cada criterio. Ya es la descripción propiamente dicha que vamos a hacer. Luego, la revisión y refinamiento. Siempre es importante que cuando elaboramos una rúbrica la socialicemos. No solamente con colegas, también puede ser con los estudiantes, porque hay que saber si los estudiantes entienden lo que se dice allí. Porque a veces utilizamos términos que para nosotros son muy familiares, pero para que el alumno no. Por ejemplo, nosotros ponemos al alumno, diversifica. Para nosotros el término de diversificación es muy cotidiano como profesores, pero para el alumno, ¿qué será diversificación, no? Entonces, hay que también cruzar con la opinión de los estudiantes para saber qué. ¿Por qué? Porque no se olviden que las rúbricas son principalmente para que la maneje el estudiante. Que el estudiante sepa cuáles son los criterios con que se valora, pero si no, él no los entiende, no va a servir de mucho. Y lo último es que una vez que ya esté utilizada la rúbrica, ya se haya utilizado, siempre es importante cuando se va a utilizar en otro periodo darle una revisión, ver si hubo dificultades, si hubo de repente, por ejemplo, algún criterio donde nadie aprobaba nunca. De repente está mal formulado ese criterio, hay que revisarlo, ¿sí? Entonces, no es cuestión de ya hice mi rúbrica y lo utilizo eternamente la misma rúbrica. Siempre en otros periodos, en otras aplicaciones, hay que someterla a una revisión para poderla seguir mejorando, enriqueciendo. Entonces, cuando les decía utilicen una taxonomía, las taxonomías, hay varias taxonomías conocidas, tal vez la más conocida es la de Bloom, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo miré acá, voy a trabajar con el estudiante, vamos a suponer que dentro de mi estándar está que el alumno haga, por ejemplo, en el criterio evaluar una opinión, que va a ser una opinión fundamentada, ¿no es cierto? ¿Y qué pongo en los niveles anteriores? De repente encuentra, resume solamente, ¿qué hace aquí? De repente identifica, ¿qué hace aquí? ¿No es cierto? Puedo tomar habilidades más simples a partir de ese mapa que existe allí.
Porque a veces que se te ocurra una habilidad más simple no es tan sencillo, puedo guiarme de un mapa. Y una de ellas es la de Bloom, pero no es la única por si acaso, solo pasamos a manera ilustrativa, esa es la misma, solo en otro formato. Tiene la taxonomía de Marzano, por ejemplo, que trabaja además la parte metacognitiva, además de no solo las habilidades cognitivas. Avanzamos, es otro formato de presentación de Marzano. Está, por ejemplo, la taxonomía solo, que se utiliza mucho en algunos ámbitos y utiliza menos variedad de verbos, pero lo que utiliza es más cómo se van interrelacionando los diferentes conceptos, los diferentes aspectos de lo que estamos abordando. Ahí tenemos la taxonomía de Gagné. Seguimos avanzando. Incluso tenemos taxonomías sencillas como la psicomotriz de Harrow, ¿no? Para los que están en los primeros niveles y tienen que trabajar con, ¿cómo se llama?, ciertas habilidades más básicas, ¿no? Entonces, existen una serie de taxonomías que ustedes pueden aprovechar, de donde pueden ir viendo diferentes graduaciones de una habilidad, de tal forma de que puedan estructurar adecuadamente su correspondiente. Aquí ya esto solamente por mencionar muy rápidamente, porque ya lo han abordado con el profesor Ricardo, las rúbricas para evaluar competencias. Tenemos que comprender bien lo que se evalúa, o sea, comprender bien la competencia, lo cual implica analizar la definición de la competencia, porque a veces la conocemos mucho por nombre y es más por el nombre reducido. Pero, ¿qué cosa quiere exactamente esa competencia? A veces ya le perdemos un poco el hilo, ¿no? Entonces es importante revisar bien el concepto de la competencia, revisar la progresión de la competencia, cómo va progresando esa competencia a lo largo de los años, relacionar la competencia con los enfoques transversales también, porque recuerden que finalmente la competencia se complementa con los 7 enfoques transversales del currículum y podrían definirse otros más en la institución, ¿no? En analizar el estándar hay que comparar ya los diferentes estándares de diferentes niveles, determinar en qué nivel se encuentra el estudiante. Que el alumno, ustedes tengan tercero, cuarto, quinto, no significa necesariamente que él esté en el estándar 7. Podrían ustedes tener alumnos en el estándar 4, por si acaso. Y no es raro. Podemos tener alumnos en estándar 4, en estándar 5. Lo importante es que tú sepas que está en ese estándar para poder a partir de ahí hacerlo caminar. Porque si yo insisto en comenzar con él en el estándar 7, va a ser bastante complejo. Usar el estándar como referencia, no como criterio rígido, como dice, pero sí como una referencia para valorar ese progreso y planificar mejor. Y también lo que les había mencionado al profesor es de que tiene que estar articulado necesariamente a una situación significativa cuando vamos a evaluar la competencia en su conjunto. Si vas a evaluar la competencia en su conjunto, tiene que ser normalmente en el marco de una situación significativa que es una actuación compleja del estudiante. No puede ser, como le decía, mediante un examen, que solamente se centra en contenidos. No puede ser de esa manera. Aquí solamente por mencionar un ejemplo, la competencia diseña, saben que tiene 4 capacidades, y en qué consisten esas capacidades, ahí está, ¿no? Hay que comprender bien esa competencia. Luego, avanzamos por favor. Si analizan el estándar, por ejemplo, ustedes usan el estándar 7, ¿no es cierto? Por aquí tienen que comenzar. Dense cuenta que el desglose para construir luego criterios, dense cuenta que todos estos se deducen como partes del de acá, nada más. Todo está ahí, ¿no? Miren, ve cómo lo único que se ha hecho es desdoblarlo, ¿no? Justifica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores involucrados, justifica la alternativa de solución, representa la alternativa, establece características, explica el procedimiento, verifica el funcionamiento, y en fin, todo ello se deduce. Profesor, ¿y qué hago con todo esto que se deduce del estándar? Lógicamente, cuando tú estés trabajando a niveles de sesiones y a niveles de unidades, para ciertos productos y ciertas actuaciones utilizarás probablemente algunos de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero cuando quieras evaluar la competencia, tienes que utilizar todo. Todo. Cuando quieras evaluar la competencia, tienes que evaluar todo. Lo que pasa es que en nuestro sistema se hace difícil por todavía la cultura de evaluación que tenemos. ¿Por qué razón? Tú tienes un estándar. Ese estándar, recuerda, se va a lograr en 3 años. ¿No es cierto? A lo largo de 3 años el estándar es el mismo.
Lo que ocurre es que cuando yo evalúo la competencia completa, evalúo con algunos criterios aplicados a una situación específica, ¿no es cierto? Con un nivel de graduación específica. El alumno me saca A o AD. Y cuando después voy a evaluar agregando algunos otros criterios, el alumno se me va a B. Y amplío un poco más y el alumno se me va a C. Entonces la pregunta es, profesor, pero si tenía A, ahora el sistema no me deja poner B, no me deja poner C. La lógica correcta es que nosotros deberíamos trabajar, o sea, cuando vamos a evaluar la competencia, deberíamos evaluar todo el estándar. Y no debería ser ningún problema que mi alumno durante el tercer año de secundaria no pase de B. No debería ser ningún problema. No debería ser ningún problema porque estoy evaluando todo el estándar que se espera que lo logre en quinto año de secundaria. Pues en tercer año, ¿cómo lo va a tener ya AD? Pero en realidad cuando nosotros ponemos AD es que no estamos midiendo estándar. Estamos midiendo una partecita del estándar aplicado a un contenido o a un aspecto específico. Y por eso tiene A, por eso tiene AD, pero no estamos midiendo el estándar, pues. ¿Sí? Pero les aseguro que si hacemos eso, los padres se les vienen encima. Y entonces en esa complicación es que vivimos en ese híbrido, ¿no? Pero vuelvo a repetirle, dentro de la concepción original es que si un estándar es para 3 años, debe haber una cadena progresiva. De tal manera de que un alumno que en tercer año terminara con B no debería ser ningún problema. Ah, claro, el problema está de que no está articulado, no está bien articulado el sistema, pues. Por eso le digo que no podemos hacer eso, pero la lógica debería ser esa, pues. Si yo quiero que el alumno aprenda domine todo el estándar, lógicamente en tercer año dominará aquí algunos aspectos, pero todavía le falta mucho. Y que tenga B, que tenga C, no debería ser extraño. En cuarto año, de repente ya deberíamos esperar que buena cantidad de alumnos vayan pasando al estándar A, ¿no? Hacia final del cuarto año, no comenzando. Y en quinto año, que ya vayan llegando a la D. El problema es que nosotros tenemos alumnos que tienen AD en tercer año y no es el estándar, pues en realidad no se está midiendo el estándar. Pero vuelvo a repetir, nuestra cultura evaluativa todavía no permite hacer eso y por eso todavía jugamos entre parte y una parte y otra parte del estándar. O sea, el A que dice acá no correlaciona con el B o el C o el AD que dice acá porque están midiendo cosas diferentes incluso. Y lo segundo es que incluso nuestro mismo sistema oficial está mal. ¿Por qué? Porque la única nota que debería valer cuando se sacan promedios para primeros puestos debería ser